En cada familia hay diferencias de opinión. Las relaciones entre diferentes generaciones no siempre son fluidas. Padres e hijos a menudo ven el mundo de manera diferente. La historia que se contará aquí muestra hasta dónde pueden llegar tales contradicciones. Cuando el maximalismo juvenil se encuentra con hábitos dañinos, las disputas familiares comunes pueden llevar a consecuencias irreversibles. En IBM trabajaba la talentosa ingeniera Joan Witt. Criaba sola a su hija adolescente, que atravesaba una fase difícil, mientras lograba construir una carrera exitosa. Desde temprana edad, Joan se distinguió por su fuerte carácter. A pesar de todas las dificultades, amaba a su hija sin límites y trataba de crearle las mejores condiciones posibles. Tyler Witt, que había cumplido 14 años, atravesaba el pico de la protesta juvenil, que más tarde llevaría a consecuencias irreversibles. Joan luchó durante años contra una enfermedad autoinmune, lupus. La enfermedad le impidió desarrollar una vida personal, pero su deseo de ser madre era tan fuerte que optó por la fertilización artificial. Sus parientes no aprobaban su elección y estaban preocupados por la genética del futuro bebé. El embarazo fue difícil, pero terminó bien. El 18 de noviembre de 1994 nació Tyler. Los problemas de comportamiento se manifestaron desde temprana edad. Era obstinada, tenía frecuentes cambios de humor y se negaba a ir al jardín de infantes. Joan, como madre soltera, no tenía elección. Tenía que trabajar. Un día, cuando Tyler tenía 5 años, durante otro berrinche con gritos y patadas, ocurrió un incidente desagradable. Más tarde, la maestra del jardín de infantes notó marcas y lo informó a las autoridades correspondientes. Poco después, los servicios de protección infantil visitaron su casa. Joan admitió honestamente su falta y se arrepintió sinceramente. Sin embargo, Tyler fue temporalmente llevada a una familia de acogida y luego puesta bajo el cuidado de sus abuelos. La madre estaba desesperada por este giro de los acontecimientos. La niña que tanto había esperado nunca antes había sido tratada así. Fue el único caso de pérdida de control. Impulsada por el amor maternal y el deseo de reunirse con su hija, Joan completó una capacitación especial para padres. Gracias a su perseverancia, Tyler regresó a casa después de 6 meses. Gradualmente su relación mejoró. La hija comenzó a mostrar comprensión y respeto, y la madre la rodeó de cuidado y atención. Las personas a su alrededor notaron la conexión especial entre madre e hija. Aunque Tyler todavía tenía arrebatos emocionales ocasionales, Joan continuaba trabajando diligentemente para proporcionar una vida digna a su hija. En el lujoso barrio de El Dorado Hills, un prestigioso suburbio de Sacramento, California, había una impresionante villa con 5 dormitorios y una piscina. Aquí vivían Joan y su hija Tyler. Tenían todo lo que necesitaban. La familia viajaba frecuentemente, especialmente a México y Jamaica. Sin embargo, el idilio no duró mucho. Durante la pubertad, el carácter de Tyler cambió drásticamente. Surgieron conflictos con su madre que derivaron en enfrentamientos físicos. No había indicios de comportamiento inapropiado por parte de Joan. Los conocidos de la familia notaron que Tyler a menudo hablaba negativamente de su madre. Difundía rumores sobre su inclinación por las bebidas alcohólicas, aunque nadie había visto jamás a Joan en un estado inapropiado. La realidad era diferente. Joan padecía lupus, que causaba enrojecimiento facial y fuertes dolores. Para aliviarlos, tomaba medicamentos y a veces se permitía una copa de vino tinto los fines de semana para relajarse. Precisamente en esos momentos la hija criticaba a su madre con especial dureza. A partir de los 12 años, el comportamiento de Tyler se volvió cada vez más problemático. Comenzó a abandonar la casa sin permiso. Su rendimiento escolar empeoró notablemente. Durante un conflicto familiar,
la hija mostró un comportamiento agresivo hacia su madre y luego llamó a la policía para acusar a Joan de comportamiento inapropiado y consumo excesivo de alcohol. La investigación no reveló lesiones en la adolescente, mientras que en Joan eran visibles las marcas del enfrentamiento. La policía no encontró confirmación de las acusaciones de la hija. El caso fue cerrado. A finales de 2008, Stephen Colbert entró en la vida de Tyler, un joven que era mayor que ella. Se conocieron en el Dorado Hills y se acercaron rápidamente por su interés común en la cultura gótica. Stephen causaba una impresión agradable en su entorno. Estudiaba en la universidad con el sueño de convertirse en profesor de matemáticas. Los conocidos lo describían como inusual, pero no agresivo. Su amistad comenzó en la cafetería donde Stephen trabajaba. La relación amistosa rápidamente se convirtió en romántica. Tyler comenzó inmediatamente a compartir con él sus quejas sobre su madre y repitió las acusaciones sobre comportamiento inapropiado y adicción al alcohol. En ese momento, Stephen vivía con su padre, pero ella buscaba más cercanía. Le pidió insistentemente a su madre que preparara una habitación para el joven. Joan encontró a Stephen como un interlocutor agradable después de conocerlo. Sin embargo, le preocupaba la diferencia de edad de 5 años y no quería tener un hombre extraño en casa. Los parientes también estaban en contra de esta idea, pero Tyler convenció a su madre de que Stephen tenía otra orientación y que su relación era puramente platónica. Joan cedió a la persuasión de su hija y accedió a alquilar la habitación. El joven pagaba $500 mensuales, lo que ayudaba al presupuesto familiar. El horario de Stephen estaba claramente estructurado. Dedicaba la primera parte del día al estudio y al trabajo. Luego se ocupaba de las tareas domésticas, ayudaba con las labores del hogar y daba clases particulares de matemáticas a Tyler. Pasaban las noches en familia cenando, discutiendo sobre el día pasado y planificando el futuro. La madre notó cambios positivos en el comportamiento de su hija y apreciaba la ayuda del inquilino. En la primavera de 2009, Stephen se mudó definitivamente a su casa. Para entonces, ya se había desarrollado una relación romántica entre él y Tyler, de la que Joan no sospechaba nada. Los jóvenes hábilmente interpretaban el papel de hermano y hermana en presencia de la madre. Aunque Joan a veces sospechaba, su hija hábilmente disipaba estas sospechas y aseguraba que solo eran amigos. Los conflictos entre madre e hija ocurrían regularmente, pero sin consecuencias serias. El rendimiento escolar de Tyler seguía siendo débil. Continuaba ignorando el horario establecido para volver a casa y a menudo faltaba a clase. Mientras tanto, Stephen se comportaba de manera ejemplar. Cuando notó el retraso escolar de Tyler, intentó convencerla de la importancia de asistir a clase y la ayudaba con los deberes. A pesar de sus esfuerzos por mejorar los conocimientos matemáticos de Tyler, la relación con el chico mayor obviamente afectaba su estado psicológico. Todos sus pensamientos giraban solo en torno a él. La escuela no le interesaba en absoluto. Los psicólogos más tarde relacionaron esto con la ausencia de una figura paterna en su vida. Sin una figura de autoridad significativa, actuaba impulsivamente. El 13 de mayo de 2009, Joan, de 47 años, llegó a casa y encontró a los jóvenes en una situación íntima. Quedó desconcertada al darse cuenta del alcance del engaño. Stephen, temiendo consecuencias legales debido a la diferencia de edad, le suplicó que no informara a las autoridades. La madre, que apreciaba al joven, decidió actuar diplomáticamente. Con notable autocontrol, sugirió a Stephen una conversación en el parque, sin la presencia de su hija. Durante la conversación, el joven confesó la larga relación con Tyler que había comenzado incluso antes de mudarse. Joan estaba conmocionada, pero entendió que su hija había sido la iniciadora de la situación, organizando tanto el alquiler de la habitación como la mudanza del novio. Por eso decidió no acudir a la policía.
Simplemente le pidió que se mudara y cortara el contacto con Tyler. Steven accedió de buena gana y pidió tiempo para encontrar un nuevo alojamiento y empacar sus cosas. Su situación se complicó por el hecho de que su padre había vendido la casa en ese momento y se había mudado a otro estado. La atmósfera en la casa se volvió tensa cuando Tyler se enteró de la inminente mudanza de Steven. La relación entre Tyler y su madre se volvía cada vez más tensa. La chica entraba constantemente en conflicto con Joan y reaccionaba agresivamente incluso ante pequeños comentarios. Preocupada por la situación, Joan decidió actuar con determinación. El 15 de mayo, pidió a 2 colegas que pusieran las cosas de Steven fuera de la puerta. Los hombres fornidos no solo sacaron sus pertenencias, sino que también mantuvieron una seria conversación con el joven. Le aconsejaron enfáticamente que se mantuviera alejado de Tyler, insinuando posibles consecuencias. Steven aparentemente estuvo de acuerdo y se mudó con amigos, pero los enamorados continuaron encontrándose en secreto y discutiendo planes para escapar juntos. Joan, presintiendo el peligro, notó los cambios en el comportamiento de su hija. El estado emocional de la estudiante se volvía cada vez más preocupante. Parecía estar perdiendo contacto con la realidad debido a su obsesión con la relación. La chica mostraba cada vez más hostilidad hacia su madre, lo que causaba gran preocupación a Joan. Inquieta por los acontecimientos, la mujer acudió a la policía e informó sobre la relación de su hija con el hombre adulto. Los oficiales hablaron con Tyler, pero ella negó todo y afirmó que su madre había malinterpretado la situación con la mudanza en la habitación de un amigo. Entonces Joan entregó a los investigadores el diario privado de su hija, donde describía su relación, y una toalla de la cama de Tyler para análisis de ADN. Cuando se enteró, la chica provocó una fuerte discusión con su madre. Este conflicto fue el más ruidoso en la historia de la familia Witt. Incluso los vecinos se percataron. Durante la pelea, Joan llamó 2 veces a emergencias para reportar el comportamiento agresivo de su hija, pero cortó las llamadas. Los oficiales de patrulla que llegaron llevaron a Tyler a la comisaría, pero la liberaron después de algunas horas. Durante este tiempo, Joan intentó encontrar ayuda psicológica para su hija. Era obvio que la mujer buscaba todas las posibilidades para mejorar la situación. Sospechaba que los cambios en el comportamiento de la adolescente podrían estar relacionados con el consumo de sustancias prohibidas. Joan incluso consideró internar a Tyler en un centro especializado para jóvenes. Después de recibir rechazos en todas partes, la mujer decidió manejar la situación por sí misma. La situación pareció estabilizarse. La hija se calmó bajo la supervisión materna. En los días siguientes, Tyler llamaba frecuentemente a Steven, quien evitaba el contacto debido a la atención policial. Se quejaba de dolores de cabeza y malestar, intentando despertar su compasión. Gradualmente, el joven se ablandó. Durante la escuela de verano, ocasionalmente se encontraba con ella en su auto. Cuando notó que el control materno disminuía, Steven reanudó sus visitas a Tyler cuando Joan estaba en el trabajo. Trepaba la cerca y evitaba ser captado por las cámaras de vigilancia en la entrada. La relación entre los enamorados cambió en un solo aspecto. Ahora tenían que verse en secreto cuando la madre no estaba en casa. Esto irritaba enormemente a Tyler, quien nunca había experimentado algo así. Estaba convencida de que su madre había destruido su felicidad al prohibirle ver a Steven. Tyler encontró formas de visitarlo usando reuniones con una amiga como excusa. Cuando la madre sospechó que la relación continuaba, acudió nuevamente a las autoridades. Durante el interrogatorio, la estudiante negó la relación con su novio mayor. Steven tampoco admitió su relación con ella. Sin pruebas concluyentes, tuvieron que dejarlos ir. El 11 de junio de 2009, Joan llegó a casa del trabajo y propuso a su hija ir de compras. La mujer, agotada por los constantes conflictos, buscaba la reconciliación.
Se disculpó por leer el diario y mostró comprensión por los sentimientos de su hija. En un intento por compensar su culpa, la madre compró los dulces favoritos de su hija, caramelos y helado. Tyler pareció alegrarse por la reconciliación. Al llegar a casa, la madre fue a su habitación mientras la joven jugó videojuegos hasta las 10 de la noche. Después, algo irrevocable sucedió en la casa. El estilo de vida retraído de Joan hizo que su ausencia inicialmente no causara preocupación. Incluso cuando no apareció en el trabajo el 12 de junio, nadie se inquietó especialmente. Los empleados asumieron que nuevamente tenía dificultades en la relación con su hija. El supervisor intentó contactar a Joan, pero sin éxito. Los colegas recordaron sus planes de ir al campo con su hija. Con esto explicaron la falta de comunicación y decidieron esperar hasta el lunes. Solo cuando no llegó al trabajo el 15 de junio, uno de los hombres que anteriormente la había ayudado a desalojar a un inquilino indeseado, se preocupó y comenzó a llamarla. Al no recibir respuesta, acudió a la policía por la noche pidiendo que la revisaran. La patrulla que llegó por la noche no pudo entrar a la casa. Nadie respondió. No encontraron motivos para una entrada forzosa. Desde fuera todo parecía tranquilo, sin signos de allanamiento. Los policías decidieron contactar a los familiares. El padre de Joan llegó rápidamente y abrió la puerta con una llave de repuesto. En la casa descubrieron una escena triste. Joan yacía inconsciente en su dormitorio. Los expertos determinaron que el incidente había ocurrido hacía varios días. El aire acondicionado funcionaba en la casa. El perpetrador lo había dejado encendido previsoramente, lo que ayudó a preservar la evidencia. El padre confirmó la identidad. Era Joan. Los técnicos forenses examinaron minuciosamente la escena del crimen mientras los investigadores interrogaban a vecinos y familiares. Las personas de su entorno describían a Joan como una mujer amable que no tenía enemigos. Sin embargo, se descubrió que la relación con su hija era tensa y había conflictos. Poco antes del incidente, Joan había presentado una denuncia policial contra el novio de su hija. Estas circunstancias dirigieron la atención de los investigadores hacia la hija Tyler y su novio Steven. Se emitió una orden de búsqueda para la pareja. Los colegas recordaban que Joan se fue temprano de su último día de trabajo porque quería hablar con su hija y mejorar la relación. Se mantuvo optimista y creyó que podría encontrar un lenguaje común con la difícil adolescente. En ese momento, los jóvenes ya se habían escondido y estaban ejecutando su plan. El 17 de junio de 2009, paseaban descuidadamente frente a un centro comercial en San Francisco, donde una patrulla los notó y los arrestó. Steven y Tyler fueron llevados a Sacramento para interrogatorios separados. Al principio negaron cualquier participación en el incidente. Fingieron ignorancia y sorpresa cuando se enteraron de lo sucedido. Tyler incluso intentó fingir lágrimas, pero lloró en seco. Después de confirmar las sospechas, fueron acusados. A pesar de la corta edad de Tyler, solo 14 años, se decidió juzgarla como adulta. Según la ley estatal, si se probaba su culpabilidad, enfrentaría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Más tarde contaron diferentes versiones de los eventos. Según el testimonio de Tyler, ella y su madre se habían reconciliado esa noche y se fueron a sus habitaciones. Ella jugó videojuegos hasta las 22 horas. Antes de acostarse fue a ver a su madre y la encontró dormida frente al televisor encendido. Un vaso en la mesita de noche provocó la ira de la hija. La madre había roto su promesa de no beber. La enfurecida Tyler llamó a su novio y decidió actuar. Planeó mezclar somníferos en la bebida. Como no encontró medicamentos en casa, recurrió a Steven, que acababa de terminar su turno de trabajo. Después de 15 minutos, él trajo el preparado. Mientras Tyler esperaba,
Trituró otras pastillas y las añadió a la bebida, aunque ya no era necesario. Steven esperaba en el coche junto a la valla. Cuando habló por teléfono con Tyler, se enteró de que la madre se había despertado. La joven le pidió que esperara 20 minutos, pero pasaron 40. Tyler no respondía a llamadas ni mensajes. Cuando devolvió la llamada, Steven notó su extraño estado. Jadeaba, apenas podía hablar. Intentó calmarla por teléfono sin entender la situación. Tyler le pidió que entrara en la casa. La historia de dos adolescentes enamorados se volvía cada vez más confusa. La chica contó que le había pedido al chico que entrara por la entrada principal, lo cual era inusual. Normalmente él escalaba la cerca, donde solían encontrarse. Steven recordaba estar jugando con los perros en el patio hasta que Tyler lo invitó a entrar a la casa. Pero ahí terminaban las similitudes en sus relatos. Según la versión de Tyler, su novio entró inmediatamente a la casa por su cuenta. Ella afirmó que Steven tomó un objeto de la cocina y fue hacia donde estaba su madre. Según el plan, actuarían juntos, pero Tyler se puso nerviosa y se escondió en el baño. Se tapó los oídos, se mecía de un lado a otro y tarareaba una melodía para no escuchar lo que sucedía en la casa. Steven lo contó diferente. Supuestamente Tyler abrió la puerta con ropa manchada cuando él llegó. Según sus palabras, ella ya había resuelto el conflicto con su madre por su cuenta en ese momento. El chico ayudó a quemar la ropa manchada en la chimenea. Después, Tyler se refrescó en la ducha, se cambió de ropa y fueron al estacionamiento más cercano. Allí la pareja intentó descansar antes del viaje que planeaban. La versión de la chica difería ligeramente. Ella dijo que ambos se cambiaron de ropa, eliminaron las evidencias en la chimenea y se ducharon. Al día siguiente, los adolescentes discutieron sobre un viaje a San Francisco. Este lugar les parecía ideal, pero necesitaban tiempo para prepararse. Por eso decidieron eliminar el único obstáculo, la madre de Tyler. El plan consistía en darle primero somníferos y luego llevar a cabo lo planeado. Durante la fuga, lo primero que hizo Tyler fue teñirse el pelo de negro. Luego se encontraron con su amigo común Matt. Al principio solo hablaron de planes de viaje, sin entrar en detalles. Más tarde, los enamorados decidieron confiar en su mejor amigo. Esta confesión se convirtió en una de las pruebas más importantes contra ellos. Steven le comunicó a Matt que él había cometido las acciones contra Joan. Pero ambos sospechosos se acusaban mutuamente. El caso resultó extremadamente confuso para la investigación. Los expertos encontraron rastros de ADN bajo las uñas de Joan, probablemente dejados durante la defensa propia. El análisis no produjo resultados concluyentes. El material no era suficiente para una identificación precisa. La tecnología de la época solo permitía determinar que era ADN masculino. La fiscalía vio esto como prueba de la participación de Steven en el incidente. Sin embargo, la defensa llamó a otro experto que cuestionó esta conclusión. El ADN masculino podría haberse originado por el contacto normal de Joan con un hombre mucho antes del incidente. La defensa utilizó activamente todos los aspectos ambiguos de este caso. Se prestó especial atención a la cuestión de prohibir la presentación del diario personal de Tyler. La situación se desarrolló desfavorablemente, por lo que en septiembre de 2010, Tyler aceptó la propuesta de la fiscalía por consejo de su abogado. Después de 1 año en prisión, reconsideró su posición. Según el acuerdo, Tyler debía testificar contra Steven y confirmar su participación en el incidente de primer grado. A cambio, se le presentó una acusación de segundo grado. Por esto, se enfrentaba a hasta 25 años de prisión. El acuerdo se firmó el 17 de septiembre de 2010. Las audiencias en el caso de Steven comenzaron el 17 de mayo de 2011. Los abogados de Steven afirmaron que su cliente nunca mostró agresión hacia la madre de su amada,
Al principio, existía una relación cordial entre ellos. La mujer lo trataba como a un hijo y lo veía como un amigo de su hija. La situación cambió después de que ella se enterara de la relación romántica de los jóvenes. La defensa insistió en que la principal iniciadora fue la joven, quien invitó al joven a vivir con ella. Convenció a su madre, se comportó de manera provocativa y no ocultó su cercanía con su novio, lo que llevó a desacuerdos. Stephen, por otro lado, según sus palabras, siempre evitó los conflictos. Los abogados presentaron a Stephen como un estudiante prometedor y futuro profesor de matemáticas. Trabajaba arduamente y estudiaba en la universidad hasta que conoció a la persistente Tyler, quien, según su versión, lo involucró en una historia desagradable. Durante la audiencia, Stephen explicó que Tyler se había presentado como mayor de edad en su primer encuentro. La joven realmente parecía mayor, y al principio él la consideró de su misma edad. Cuando se enteró de que tenía 14 años, Stephen ya estaba emocionalmente involucrado y no pudo terminar la relación. Afirmó que Tyler constantemente engañaba a todos a su alrededor, incluyéndolo a él y a su madre. Lo más importante, el acusado negó su participación en el incidente. Según sus palabras, al entrar en la casa vio a Tyler con ropa manchada y Joan ya estaba inconsciente. La joven confesó el acto y pidió ayuda para empacar antes de partir. Ella le entregó un utensilio de cocina para limpiarlo, por lo que sus huellas dactilares quedaron en él. El acusado insistió en que no se acercó a la mujer. Lo único en lo que admitió su culpa fue en no detener a su novia durante la planificación, ayudarla a escapar y no informar a las autoridades. El defensor enfatizó que Tyler, como hábil manipuladora e inventora mimada, pudo involucrarlo en su plan. Esto fue confirmado por su comportamiento hacia su madre y su entorno. Y el joven, impulsado por el deseo de proteger a su amada, asumió la responsabilidad ante los amigos sin reconocer la gravedad de la situación. Al analizar los archivos del caso, la defensa prestó especial atención a los diarios de Tyler. En ellos, la joven expresó repetidamente su actitud extremadamente negativa hacia Joan. Estos registros indicaban un carácter premeditado de las acciones. El padre de Joan contó que su hija cuidaba extraordinariamente de Tyler y se esforzaba por proporcionarle una vida mejor. Pero en lugar de gratitud, Tyler mostraba cada año más descaro y desobediencia. Muchos conocidos confirmaron las palabras del padre de Joan y también testificaron sobre el difícil carácter de Tyler. Un amigo de la familia una vez fue testigo de cómo ella se volvió físicamente agresiva y violenta con su madre. Joan no reaccionó. Todas estas situaciones hirieron profundamente a la mujer. A menudo se retiraba para llorar, a veces se calmaba con bebidas alcohólicas. Sin embargo, los familiares enfatizaron que Joan no bebía en exceso y siempre se mantenía moderada. Después de acordar cooperar con los investigadores, Tyler testificó contra su novio. Según sus palabras, ella y Stephen entraron en la habitación de la madre con utensilios de cocina en las manos. Sin embargo, supuestamente Tyler se asustó en el último momento y desapareció para no escuchar lo que sucedía. Con esto, la joven transfirió la responsabilidad principal a su novio. Los defensores de Stephen interpretaron las declaraciones de Tyler como un intento de obtener indulgencia en lugar de establecer la verdad. Según el acuerdo con los investigadores, ella debía indicar la ubicación del objeto del crimen. Matt fue el último en verlo cuando la pareja compartió con él los detalles del incidente. Esto fue antes de su partida a San Francisco. Tyler afirmó que habían desechado el objeto a través del sistema de drenaje pluvial. Sin embargo, la búsqueda resultó infructuosa. El objeto del crimen podría haber sido arrastrado por la corriente de agua, o las declaraciones eran falsas.
Los investigadores dirigieron su atención a las partículas de ADN masculino encontradas bajo las uñas de Joan, en ausencia de ADN femenino. Básicamente, estas trazas biológicas no podían servir como prueba definitiva. El fiscal insistió en la culpabilidad de Steven. Para apoyar esta versión se presentaron hechos sobre el aislamiento social del joven, sus problemas de comunicación, la falta de amigos y su comportamiento generalmente extraño. Se encontró un diario personal de Steven en el que escribía sobre su amor ilimitado por Tyler y su disposición a realizar cualquier acción por ella. Según la acusación, estos registros podrían indicar sus intenciones. El 14 de junio de 2011, los miembros del jurado se retiraron a la sala de deliberaciones. La discusión duró varias horas. Después de la sesión se le anunció el veredicto a Steven, culpable en primer grado. Al salir del edificio del tribunal, su madre no pudo contener las lágrimas. Junto a ella estaba el padre de Joan, quien culpaba a Tyler de todo. El hombre mayor estaba particularmente consternado por cómo describían a su nieta Joan. Supuestamente había abusado del alcohol y mostrado agresión hacia su propio hijo. Él contradijo categóricamente esta caracterización. Según sus palabras, la mujer dedicó toda su vida al bienestar de su hija, pero se enfrentó a consecuencias irreparables. El 12 de agosto del mismo año tuvo lugar la sentencia. Steven fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En cuanto a Tyler, llegó a un acuerdo con los investigadores y se declaró culpable en segundo grado. La joven renunció tanto a un juicio con jurado como al derecho de apelación. A pesar de expresar un profundo remordimiento, permaneció exteriormente impasible durante el juicio. Sin embargo, los expertos explicaron esto por el uso prolongado de tranquilizantes necesarios para estabilizar su estado mental. El tribunal impuso a Tyler Witt una sentencia de 15 años de prisión. En agosto de 2022, recibió la oportunidad de solicitar la libertad condicional. La comisión aprobó su solicitud y hoy está en libertad. No hay información sobre el curso posterior de su vida,